Romanos capítulo 5, versículo 12. El título del mensaje se llama El don de Cristo y la herencia de Adán. Porque lamentablemente recibimos una herencia muy fea y triste y decadente. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y después nos habla el verso 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos de la gracia y de el don, a bendito nombre del Señor, de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí tenemos a dos hombres. Tenemos a Adán y tenemos a Jesucristo. Tenemos a dos hombres y tenemos dos resultados. El primero es la muerte y el segundo es la gracia, en la vida. Amén. Entonces, en este pasaje que a veces leemos, es un poco difícil de entender o de retener la mente, porque todo lo que se halla en él a veces trasciende nuestro entendimiento de poder comprender lo que es la herencia de Adán. Entonces, necesitamos que el Señor nos hable a través de esta palabra en esta mañana. Dice entonces Romanos 5:12, hemos leído hasta el 15 la palabra del Señor. Ahora, usted se habrá imaginado que en la Biblia y en la palabra del Señor, ¿acaso alguna vez se imaginó que en todo el universo existen para Dios solo dos hombres? Son dos personas que existen en el universo, sin contar los millones y millones que han sido creados. Solo dos en el universo existen. Bendito nombre del Señor. ¿Y quiénes son estos? Para Dios solamente existen dos hombres: Adán y Cristo. La humanidad entera está o en uno o está en otro. Muchos seres humanos están en Adán, vienen de esa línea, y otros han pasado a Cristo y están en Cristo. No hay tres caminos ni cuatro caminos, hay dos caminos: Adán y Cristo. Nosotros no somos nadie, pues todos estamos incluidos, ya sea en el primer hombre o en el segundo. ¿Me van siguiendo? Todo depende de nuestra posición, todo depende de nosotros en esta mañana. Si estamos en Adán, si somos parte de Adán o si somos parte de Cristo. Si somos parte de Adán, vamos a recibir lo que Adán recibió o lo que Adán como consecuencia tuvo. Y si estamos en Cristo, vamos a recibir lo que Cristo heredó y lo que Cristo nos dio a través de ese don. Dos hombres, Adán. Adán fue el primer hombre, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47? Habla de este primer hombre, bendito el nombre del Señor. Y dice, el primer hombre, fíjese, Primera de Corintios 15, 47, dice, el primer hombre de la tierra es terrenal. ¿Y quién fue el primer hombre? Adán, diga Adán, es terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es celestial. Es decir, que en el universo existen dos hombres, uno que es terrenal y otro que es celestial. ¿Me van siguiendo? No solo que fue el primer hombre, sino también, como dice el verso 45, fue el primer Adán. Significa, como dice el verso 45, así también como está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora sabemos que hay un hombre terrenal y un hombre celestial. Pero ahora sabemos por el capítulo
15, verso 45 de Primera de Corintios, que hay dos Adanes. Y que uno fue hecho alma viviente y el otro es espíritu que da vida, espíritu vivificante. Entonces, cuando Adán fue creado por Dios, ¿quién creó al primer hombre? Diga, Dios. Cuando Adán fue creado por Dios, como lo dice Génesis capítulo 1, Adán había sido creado, pero no tenía nada de la naturaleza divina dentro de él. Dios solo sopló vida y le dio vida. Pero él no componía naturaleza divina dentro de él. Era simplemente la creación de Dios, la obra de sus manos. Dice que con su mano Dios creó al hombre y después sopló aliento de vida. Entonces él era simplemente, Adán, la creación de Dios, la obra de su mano. Cristo es el segundo hombre, como dice 1 Corintios 15:47, que es el celestial. Y también es el poster Adán, es el segundo Adán. Es decir, que hubo un primer Adán, pero hubo un segundo Adán. ¿Por qué Dios decidió mandar un segundo Adán? Porque el primero fracasó. Diga, el primero fracasó y trajo una desgracia, trajo un resultado terrible. Pero el segundo no fracasó, el segundo venció, el segundo es maravilloso, el segundo, aleluya, en él estamos. Entonces esto significa algo muy importante, que muchas veces no se predica y no se habla, que Cristo, amén, es el segundo hombre y el segundo Adán, y el último, el poster Adán. ¿Qué significa? Que Cristo entonces sea el segundo hombre y el poster Adán. Significa que Él es el último hombre. Amén. Según el orden espiritual. Gloria a Dios. Significa que después de Él no hay otro tercer hombre. Porque el segundo es el último. Existen dos hombres y el segundo es Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y esto concluye la posibilidad de que haya un tercer hombre. No, solo hay dos hombres: el primer Adán, el segundo Adán, el terrenal y el celestial. ¿Cuántos dicen amén? Cristo entonces es el segundo hombre y el poster Adán, y depende de él. Ya después de él no hay nada, después de él nada. Todo depende del segundo hombre. Yo estoy en el segundo hombre. Yo estoy en el segundo Adán. El segundo hombre, bendito nombre del Señor, no fue creado por Dios porque Él es Dios. Al contrario, Él es un hombre mezclado con Dios. El primer hombre lo hizo Dios. El segundo no lo hizo Dios porque Él se hizo a sí mismo hombre, porque Él es Dios. El Espíritu Santo lo formó en María. No fue formado del barro, sino por la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces el segundo, Él es el Dios encarnado con el hombre. Este verbo se hizo carne. Este Dios se hizo hombre. Ese es el segundo Adán. El primer hombre no tenía nada que ver con la naturaleza divina ni la vida de Dios, porque era simplemente creación. Tenía vida en su cuerpo. Amén. Pero el segundo hombre es la mezcla de Dios con su criatura. Él está lleno de la naturaleza divina, de la vida de Dios, aleluya. Él es la vida y dijo el Señor: yo soy la vida, aleluya. Aún estando en su cuerpo, dijo: y la doy en abundancia. Tengo vida en abundancia para dar. Adán, cuando pecó, trajo muerte, y lo único que puede traer a la humanidad es muerte, aleluya, pecado, destrucción. Pero el segundo Adán es el que trae vida, aleluya, vida divina, vida impartida de Dios para nosotros. Amén. Entonces el segundo, aleluya, es un hombre mezclado con Dios. Es un Dios hombre. Es el Dios todopoderoso que se humanizó, que se encarnó. ¿Y qué dice de ese segundo hombre?
en Colosenses 2:9. Es la plenitud de la deidad, la plenitud de la deidad, de la divinidad, está corporificada en Él. Aunque lo veían humanamente un hombre sencillo, era el Dios todopoderoso. Como lo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. A pesar de ser un hombre, no dejó de ser Dios. En ese hombre que caminaba en la tierra estaba toda la plenitud. No era un poquito de Dios, toda la plenitud de la divinidad. Aleluya. Era Dios hombre, aleluya, caminando en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Porque a veces la falsa doctrina dicen que simplemente Jesús era un profeta o era simplemente un hombre nada más. No. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Aleluya. Dios vino a la tierra. El Todopoderoso descendió del cielo y vino a la tierra. Y a ese que estamos adorando, y a ese que estamos cantando y alabando y colocando en nuestro corazón. Hubo dos hechos. Dice en Romanos 5:14 que Adán cometió una transgresión. Y dice Romanos 5:14 que reinó la muerte hasta Moisés por la transgresión de Adán. Bendito el nombre del Señor. Entonces Romanos 5:14 menciona la transgresión de Adán, la cual, ¿cuál fue la transgresión de Adán? Consistía en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el huerto del Edén. Él no debía de comer ese árbol y él lo comió. ¿Me van siguiendo? Después de que Dios creó a Adán, diga, Dios creó a Adán. Después que Dios creó a Adán, lo puso en el huerto, lo puso delante del árbol de la vida. Había un árbol que se llamaba el árbol de la vida en el huerto del Edén. Y ahí lo puso Dios a Adán. Lo puso delante del árbol de la vida. Lo cual estaba diciendo que la voluntad de Dios sería de que Adán comiera de este árbol de la vida. Este árbol de la vida representa la vida de Dios. Representa el mismo Dios. Que después el árbol de la vida lo encontramos en la Nueva Jerusalén, en el libro Apocalipsis. Entonces Dios hizo al hombre para que el hombre comiera del árbol de la vida. ¿Y qué hizo el hombre? En vez de comer primero el árbol de la vida, comió el otro árbol que no debía de comer. Hoy hay mucha gente que no come del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué daba el árbol de la vida? Que si Adán comía del árbol de la vida, ¿qué iba a recibir? Vida. Pero ¿qué le dijo Dios categóricamente a Adán? Si comes de ese árbol, morirás. Es decir, que el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le iba a dar a Adán? Muerte, iba a morir. Pero si comía de este árbol, iba a tener vida. Y hoy la gente, aleluya, no quiere comer este árbol que es Cristo, que es el árbol de la vida. Y la gente cada vez va muriendo espiritualmente, se va muriendo cada vez más porque tiene el árbol de la vida. Entonces Adán, en vez de comer el árbol de la vida, comió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después que Dios creó al hombre, lo puso delante de este árbol para que comiera. Y si él comía de este árbol de vida, esto lo iba a capacitar para recibir la vida de Dios y para vivir una vida con Dios en plenitud. Porque Dios quería que el hombre no solamente fuese su creación, sino que el hombre tuviera su vida divina, su divinidad dentro de él, la vida de Dios dentro del hombre. ¿Me van siguiendo? Pero Adán falló, como muchos fallan hoy. En vez de buscar a Dios, buscan en curanderos, buscan en brujos, buscan en los placeres de este mundo. Ahí está el árbol de la vida y aquí estaba el árbol. Dios dice este árbol, y Adán falló. En vez de ir al árbol de la vida, fue al árbol que no debía. Bendito el nombre del Señor. Falló. De una manera así, podamos decir, desechó el árbol de la vida y apreció el árbol del conocimiento que traería muerte.
Cuando la gente dice, no quiero de Cristo, vení que... No, está diciendo, ¿sabe lo que está diciendo? La gente, no quiero vivir. Porque la gente que rechaza a Cristo está rechazando la vida. ¿Sabe lo que está diciendo cuando la gente no quiere recibir a Cristo en su corazón y no quiere buscar a Cristo? Está diciendo, quiero seguir muerto, quiero la muerte, porque Él es la vida y en Él está la vida y fuera de Él no hay vida. Toda la vida de Dios para nosotros la tiene Cristo. Entonces cuando la gente rechaza a Cristo, está rechazando la vida para Él mismo. ¿Me van siguiendo? Entonces Adán falló y rechazó el árbol de la vida que representa a Dios como vida. El árbol de la vida representa a Dios como la vida. Y se volvió al árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa a Satanás. ¿Sabe por qué el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás? Porque él era un ángel bueno, hasta que un día se halló en él maldad. Entonces en él está el bien y el mal, porque él un día adoraba al Señor, servía al Señor, era un ángel puro, pero un día nació en él la maldad. Hasta que dice hasta que se halló en ti maldad, dice. Y quiso ser igual a Dios o más que Dios todavía. Y ese día fue destronado, fue desechado, fue quitado del trono del cielo de Dios. Él no estaba sentado en el trono, pero él estaba delante del trono adorando a Dios. Él estaba en la presencia misma de Dios. Era un ángel que estaba delante era un ministro de ángel. Hasta que un día se halló en la maldad. Entonces este árbol, él ya conocía el bien. Él era un ángel bueno. Pero un día se convirtió en un ángel malo. Entonces en él estaba, ese árbol representa el conocimiento del bien y del mal. Representa a Satanás. ¿Me van siguiendo? ¿Y cuál es el resultado del conocimiento del bien y del mal? Como la fuente es la muerte. Porque Dios dijo, el día que coma de este árbol, si vos comés de este árbol, estás participando de Satanás, vas a morir. Pero ahí estaba el árbol de la vida. Si vos comés de este árbol, vas a vivir. Dios le dijo a Israel también, ¿ustedes quieren vivir o quieren morir? Si obedecen van a vivir y si no obedecen van a morir. Escojan hoy qué quieren, la vida o la muerte. La muerte es Satanás, la vida es Dios, la vida es Cristo. Nosotros elegimos la vida, nosotros elegimos vivir para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que la transgresión de Adán, escuchen, porque muchas veces nos han enseñado que la transgresión de Adán fue que comió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no fue simplemente eso, fue algo mucho más que eso. La transgresión de Adán consistió primero en dejar el árbol de la vida, ignorar el árbol de la vida y seguir en pos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que la gente hace hoy. La gente rechaza a Cristo, rechaza la palabra, rechaza a Dios y acepta la muerte, acepta lo que no es de bendición. Pero diga, yo tal vez en algún momento también no conocía al Señor y en algún momento tal vez rechacé la vida, ignoré ese árbol, le di la espalda a ese árbol de vida, pero hoy me vuelvo a ese árbol de vida que es el propio Dios. Hoy rechazo el árbol del conocimiento del bien y del mal. No quiero el bien y el mal en mi vida, quiero la vida de Dios, quiero vivir, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal me va a traer muerte, me voy a morir, pero allá está el árbol de vida, pues yo puedo vivir por él. El árbol de la vida produce vida, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal produce muerte. Esto significa, diga conmigo, que Adán rechazó la vida y aceptó la muerte. Escogió la muerte. Diga, yo quiero aceptar la vida. Entonces, ¿cómo las personas se van a sanar? ¿Cómo su cuerpo? ¿Cómo su alma? ¿Cómo espiritualmente están las personas? Muertas. Y si yo rechazo la vida, que es el propio Dios, y acepto la muerte,
No, yo no acepto la muerte. Yo solo rechazo la vida. Yo no quiero de Cristo. Bueno, pero hay dos árboles. Hay dos caminos. Un ancho y un angosto. Y hay dos árboles. Si no estoy comiendo del árbol de la vida, estoy comiendo del otro árbol. Y a medida que voy comiendo cada día de ese árbol, como van comiendo los seres humanos, se van muriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Espiritualmente y hasta físicamente. Pero cuando nosotros comemos el árbol de la vida, espiritualmente comenzamos a vivir y hasta nuestro propio cuerpo se comienza a restaurar. Hasta nuestro propio cuerpo Dios comienza a sanar porque estamos comiendo, bendito el nombre del Señor, el árbol que nos da vida por dentro y por fuera, que nos sana nuestro cuerpo, pero también que nos da vida en nuestro espíritu. Sí. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por un lado vemos la desobediencia de Adán al comer ese árbol y al rechazar el otro árbol de la vida. Pero también vemos la obediencia de Cristo en la cruz. Dos hombres. El primer Adán fue desobediente y el segundo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero seguir. Cuando la gente es desobediente a los mandamientos de Dios, cuando la gente es desobediente a la palabra de Dios, ¿a qué Adán estará siguiendo? ¿Al segundo o al primero? Al primero. Cuando la gente no quiere obedecer los mandamientos, cuando la gente no quiere buscar a Dios, hasta cuando los mismos creyentes no quieren buscar la presencia del Señor, buscar a Dios, están siguiendo al primer Adán que lo lleva a la muerte. Pero cuando nosotros decidimos ser obedientes, aleluya, como Cristo fue obediente hasta la cruz, y ser obediente en medio de la prueba, en medio del dolor, no importa lo que venga, yo quiero ser obediente al Señor, yo quiero ser fiel al Señor, no importa que todo se levante contra mí. Entonces, ¿sabes qué sucede? Estamos siguiendo al segundo Adán, estamos siguiendo al segundo hombre, al que es celestial. Bendito el nombre del Señor. Si en algún momento estaba siguiendo al primero, decir hoy no, hoy quiero seguir al segundo, el que me da vida, el que me restaura, el que me redime. La obediencia de Cristo en la cruz. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, constituyó el segundo hecho. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. El otro fue desobediente y murió por causa de comer ese árbol, pero el segundo Adán fue obediente hasta morir en la cruz. Bendito el Señor. Dios no te pide que sea obediente hasta la muerte, sino que sea obediente en la prueba, en la dificultad, en la lucha. Nunca vas a pasar lo que Cristo pasó, lo que Él sufrió. Nuestros sufrimientos son mucho menores que los de Él. Aleluya. Pero si yo le sigo a Él, yo voy a poder soportar la prueba, yo voy a poder pasar los problemas y ser obediente, no hasta la muerte, en la lucha, en la enfermedad, en los problemas, en la escasez, en toda situación. Yo quiero ser obediente, aleluya, en situaciones extremas. Este acto de obediencia es un hecho justo realizado por Cristo, que da fin al árbol del conocimiento. Es decir, hoy en día la gente no tiene que seguir comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal para morir física y espiritualmente. Hay uno que obedeció, hay uno que preparó un nuevo camino que es Cristo, y hoy nosotros podemos seguir este camino. Ese nos lleva a la muerte, a la desgracia, a la ruina. ¿Me van siguiendo? Adán condujo al hombre, porque a través de Adán todos fuimos atrás de él. Por eso el título se llama El don de Cristo. Amén. Y como el título, el don de Cristo. Amén. Y la herencia de Adán. Nosotros recibimos esa herencia, querido hermano. Adán condujo al hombre al conocimiento, convirtiéndolo en un hombre de conocimiento de bien y de mal. Y Cristo, por su obediencia en la cruz, puso fin a este hombre.
e hizo volver al hombre al linaje humano, a la vida. Es decir, nosotros no tenemos que seguir más a Adán, tenemos que seguir a Cristo. ¿A dónde nos llevó Adán? A la muerte. ¿Qué recibimos de Adán? La muerte. Diga, la muerte. ¿Es lindo lo que nos dio Adán? No. Pero dice en 1 de Pedro 2:24, Pedro dice, el apóstol, por el Espíritu Santo, que la muerte de Cristo restauró al hombre, volviéndolo a la vida. Porque el hombre en Adán todos estamos muertos. Por cuanto todos pecamos, estamos todos muertos. Y dice 2 de Pedro, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Es decir, no estemos más muertos, no sigamos con esa muerte espiritual, sino que ahora tengamos vida, y vida en abundancia. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por tanto, la obediencia de Cristo puso fin al hombre caído, para el que lo recibe y para el que lo sigue. El hombre de muerte y lo llevó a la vida, y hoy nos convertimos en hombres y mujeres de vida. Estábamos muertos espiritualmente, físicamente, íbamos muriendo cada vez, muerte en todos los aspectos. Pero dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. Y hay muchos creyentes que solamente toman el aspecto espiritual. Bueno, está bien, yo tengo vida dentro, y sus cuerpos están enfermos, y sus cuerpos están... No, Dios también viene. Claro que un día moriremos, porque es una ley que está establecida, que todo hombre va a partir. Pero también hay una palabra que Dios dice, que Dios nos da vida, y que Él vino para sanar nuestras enfermedades, para sanar las herencias que hemos recibido. Mientras vivamos aquí en la tierra, vivamos sanos. Claro que llegará el día que moriremos, nuestro cuerpo se terminará, pero hasta ese día Dios ha prometido sanar nuestros cuerpos, dar vida a nuestros cuerpos y dar vida a nuestro espíritu. Pero muchos creyentes no aceptan esa parte exterior. No, yo estoy vivo espiritualmente, aunque físicamente me estoy muriendo. Hoy puedes recibir la sanidad. Hoy puedes recibir esa vida en tu parte exterior. Dos resultados. Estos dos hombres efectuaron dos hechos, dos resultados. Produjeron dos resultados. ¿Cuál fue el resultado de la transgresión de Adán? El pecado entró en el mundo. No existía pecado. No se sabía lo que era el pecado. Dios creó al hombre en un estado perfecto. No había pecado en la tierra. El pecado entró en el mundo por medio de la transgresión de Adán. Si Adán no hubiera cometido esa transgresión, el pecado no hubiera entrado. ¿Por qué el pecado? La gente dice, ¿por qué? Porque Adán introdujo el pecado por su transgresión. ¿Me van siguiendo? Como dice capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como entró en el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Fue Adán que introdujo al mundo el pecado. Si Adán no hubiera desobedecido, el pecado nunca hubiera entrado al mundo. ¿Me van siguiendo? Y por un hombre el pecado, la muerte. Y ahora viene el segundo resultado terrible, la muerte. Entró el pecado y entró la muerte. Por la transgresión de Adán. Así la muerte no solo que entró en el mundo, sino que dice capítulo 5, pasó a todos los hombres por cuantos pecaron. También nosotros pecamos y también morimos espiritualmente. Porque hay gente que dice, pero ¿qué culpa tengo que Adán haya pecado? Esa es la herencia que ha sido traspasada a toda la generación humana, desde Adán, a sus hijos, hasta llegar hasta el día de hoy.
Eso es lo que nosotros hemos recibido. La gente a veces no entiende, hermana Giselle, dice, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tengo? Es decir, si Adán, para que usted me entienda, usted dice en alguno, ¿y por qué yo soy tan alto? Porque tu papá o tu mamá es alto. ¿Y yo por qué soy más bajito? Y bueno, porque vos recibiste los genes de tus padres y tus padres tal vez son más bajitos. ¿Y yo por qué soy tan negrito? O porque alguno de tu familia es más negrito. ¿Y yo por qué soy más blanquito? Y bueno, o no. Porque hemos recibido los genes de nuestros padres y tenemos la facción, la contextura del papá o de la mamá. Tenemos, no podemos decir, no, si mi papá es alto y yo soy, o mi papá es bajo, yo quiero ser alto. Y mi padre es bajo, yo voy a ser bajo. Es la contextura que nosotros recibimos, bueno, o no. También hemos recibido esta herencia de Adán. No importa que vos seas bueno y que hagas buenas obras, esa herencia está sobre todo el ser humano. La religión trata de hacer cosas buenas y no está mal que hagan cosas buenas. No está mal que ayuden. La religión dice hay que ser bueno. Por más que seas bueno y hagas cosas buenas, está esa herencia y esa herencia no te la podés quitar. Solamente te la puede sacar el segundo Adán. Si vas a Él y si vivís para Él y si seguís el camino de Él. Hay una sentencia en toda la humanidad que es el pecado y la muerte, por cuanto todos pecaron. Fíjese que acá habla como si fuera una persona el pecado. El pecado pasó a todos los hombres, se pasó y se transmitió a todas las personas, a todos los seres humanos. Romanos capítulo 6, versículo 4, habla del pecado como si fuera una persona que te enseñorea, que toma dominio, que te gobierna. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado es como si fuera una persona que nos quiere controlar, que nos quiere manipular. Que nos dice, no, anda para allá. No, vení para acá. No vayas a la iglesia, no ores, no busques a Dios. ¿Quién es el que le está impidiendo a la gente buscar a Dios? Aparte de su corazón duro, el pecado que está en ellos se enseñorea de ellos y dice, no busque, no, la religión no busque a Dios. Puedo hacer las cosas bien, el pecado se enseñorea. Y Pablo dice, en los creyentes no tiene que enseñorearse, el pecado no tiene que tener ese control. Para yo buscar a Dios, para yo vivir para Dios, para yo estar en la presencia de Dios, para yo agradar a Dios. El pecado, diga conmigo, el pecado se enseñorea de la humanidad, pero de mí no se debe enseñorear. No solo el pecado se quiere enseñorear, no solo el pecado te quiere gobernar y que haga vos lo que él quiere, sino que el segundo propósito del pecado es matarte, engañarte y matarte. Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión, como si fuera una persona que está esperando alguna oportunidad para hacer, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué mandamiento? Cuando yo desobedezco un mandamiento, el pecado me mata espiritualmente. El pecado me quiere engañar y hay gente que está engañado por el pecado y está muriéndose por el pecado. El pecado no solo nos quiere engañar, nos quiere matar, también nos quiere dominar y quiere vivir en nosotros. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice Pablo, yo quiero hacer cosas y no quiero hacer, pero el pecado me lleva a hacer esto que yo no quiero hacer. Y no soy yo, Él me está llevando, dice, a hacer esto.
Por eso a la gente le cuesta tanto buscar a Dios, porque el pecado se enseñorea, lo engaña, y cuando ellos quieren buscar a Dios, el pecado dentro de ellos lo lleva para hacer todo lo contrario. Pero que en esta mañana el primer Adán, con esta consecuencia terrible, se ha quemado en nuestra vida para que en nosotros haya el resultado del primer Adán, sino del segundo. El pecado está vivo y está sumamente activo. Bendito el nombre del Señor. 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él nos quiere matar. Así que el pecado el pecado tiene que ver a la naturaleza maligna de Satanás. El maligno mismo, quien mora, actúa y obra en la humanidad caída a través del pecado. El pecado es el medio en el cual Satanás manipula a las personas. El pecado dentro del hombre, Satanás usa eso, y eso es la forma de manipular, de articular y de manejar la vida del hombre, del ser humano. Bendito el nombre del Señor. El pecado es una realidad, es una persona maligna, es el maligno, como lo dice la palabra del Señor. Y por medio de la transgresión de Adán, esta obra maligna se introdujo en todos los seres humanos. En todo ser humano, todo. Rico, pobre, inteligente, estudiado, no estudiado. No importa la persona que tenga mucho dinero, poco, para todo. Pasó a todo, dicen los hombres romanos. Las más altas esferas está el pecado, y aún en el hombre pobre también. En todo ser humano abarcó a todos, las diferentes nacionalidades, idiomas y países. La gente dice, bueno, si me voy a otro país voy a estar mejor. Allá está el pecado también. Y hay lugares que el pecado es más fuerte, hay lugares que están legalizando cosas terribles y cosas tremendas. ¿No es cierto? Aquí en un país como Argentina, como otros países, existió siempre la prostitución. Pero hay un país como Holanda, que hay lugares donde la prostitución es como si fuera... ¿Vio cuando usted va a comprar una ropa? Bueno, usted tiene la ropa ahí, elige, esa campera me gusta. Bueno, así también en Holanda las mujeres se ofrecen así. Hay lugares donde están en vidriera, ¿no es cierto? Esta me gusta, bueno, con esta voy a pecar. Es terrible. Y algo tan normal que está sucediendo, el pecado está en todos lados, en todos lugares, y hay países que quieren legalizar el casamiento entre mismos familiares, entre padre e hijo, cosas terribles. La unión con animales y seres humanos, de las cosas más pervertidas que están sucediendo en el mundo. Es terrible, porque el pecado cada vez más. Pero también donde abunda el pecado, abunda la gracia, abunda el poder del Señor, abunda Cristo, abunda la misericordia para huir de estas cosas. Para huir de estas cosas. Y que no solamente el pecado ha afectado al mundo, está afectando muchas iglesias. Y ahora el pastor no tiene la pastora, el pastor está con el pastor. Porque todos sabemos, el pastor y la pastora, el pastor y su esposa. Pero ahora tenemos el pastor y el esposo, la pastora y la esposa. En muchos países está sucediendo estas cosas, cosas que nunca se han visto, que jamás se podía haber pensado que estas cosas suceden en el mundo. En el mundo suceden, pero que sucederían dentro de las iglesias, que sería algo oficial de algo normal. Pero es el tiempo donde el pecado viene. Satanás está con todo, con el pecado, pero también Dios está con todo, con la gracia, con la misericordia, con el perdón, con la sangre, para limpiar, para perdonar, para liberar, para sanar, para romper las estructuras diabólicas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por medio de la transgresión de Adán, se introdujo el pecado en la humanidad. Y los muchos fueron constituidos pecadores como resultado de la desobediencia de Adán. Los muchos, incluyéndonos a nosotros, fueron constituidos pecadores.
Mire que dice capítulo 5 de Romanos, verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos somos todos nosotros, fueron constituidos pecadores. Así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No solo fuimos hechos pecadores, sino que también fuimos constituidos. ¿Sabes lo que es constituir? Es decir, no solamente soy un pecador. El pecado se constituyó, el pecado vino a ser parte de la vida del ser humano. ¿Usted sabe lo que es una constitución? Nuestro país tiene una constitución. Esa constitución dice cosas y eso no se puede cambiar. La constitución se reforma, pero no se puede en sí cambiar toda. El pecado, hemos sido constituidos pecados, es decir que desde el nacimiento ya nosotros venimos con esa constitución. Pero Dios, cuando creó al hombre, no lo creó para ser pecador y para que estar muerto y para estar enfermo y para que el hombre vaya a morir. Dios no, porque Dios es vida. Dios no nos creó para eso. Ese es el resultado de Adán que vino a todos nosotros. Pero viene un segundo Adán para cambiar ese resultado, para cambiar todo eso. Y nosotros no tenemos que seguir el primero, sino el segundo resultado para vivir para Él. ¿Por qué hablo esto? Porque esto no se predica, no se enseña. Y es tan importante. Diga, entonces yo no fui creado para ser pecador. Dios no me creó. Ese es el resultado de Adán en mí. Yo no quiero el resultado de Adán. Yo quiero en mi vida, quiero en mis hijos, quiero en mi familia, quiero en mis seres queridos el resultado del segundo Adán. Quiero el resultado de Cristo en mi vida. El segundo es el que yo quiero. Dios nos creó sin pecado. Pero ¿cómo es que el pecado entró en nosotros? Por esta transgresión. Escuche, esto es muy importante. Un elemento no creado por Dios, que es el pecado, se inyectó en nuestro ser como una enfermedad. Usted hoy viene acá, está lo más bien, y de repente usted se junta con alguien que no sé, tiene una neumonía, tiene una infección, una bacteria. Y la persona y usted vio a los chicos que van a la escuela hoy, vienen todos enfermos, porque uno tiene una gripe, una gripe virósica, un virus, y se tuvo contacto con el otro, después están todos enfermos. ¿Se acuerda el tiempo del COVID? Se hacían fiestas, se juntaban, después están todos. Se necesita un solo enfermo que vaya a tu casa que está con el COVID y vos estás ahí. Aunque no tome del mismo vaso, al respirar o al toser larga ese virus, esa bacteria, y vos te la metés. El pecado es peor que un virus, es peor que el COVID. Un elemento no creado por Dios se inyecta en nuestro ser y nos constituye pecadores. Pero eso no cuando ya desde que estamos en nuestro vientre de nuestra madre, desde ahí se inyectó. Desde ahí el pecado se inyectó desde la misma, en la misma concepción. Ahí el pecado, dice David, en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre, dice. Pero gloria a Dios que también dice la palabra que aunque fuimos concebidos pecadores desde la panza de nuestra mamá, Dios dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos llamó también.
no solo nos llamó para que seamos sus siervos, sino nos llamó para que seamos libres del pecado, para que seamos libres de la maldición desde el vientre. En otras palabras, desde el vientre de nuestra madre, el pecado nos abrazó, el pecado entró en nosotros, pero también desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos llamó y nos eligió, aleluya, para rescatarnos de esta condición, aleluya, y para que sigamos al segundo Adán. ¡Qué maravilloso! Aleluya. No es casualidad que la humanidad es pecadora, es que ese elemento maligno entró en todo el ser humano. Dice la Biblia que el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Ese elemento entró en todos. Primero entró en Adán. Ese elemento no estaba en Adán. Cuando Dios creó a Adán no había pecado, era perfecto. Dios no puso ese elemento. Fue la desobediencia de Adán que le permitió a Satanás meter ese elemento maligno en el hombre. Pero cuando Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló, no había ese elemento. Pero el hombre, al desobedecer, Satanás metió ese elemento, ese veneno, y lo traspasó a todos nosotros. Pero hoy podemos ser libres de ese veneno. Gloria a Dios. Y entonces el pecado fue forjado en nosotros y llegó a ser nuestra propia constitución, y somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores de nacimiento. De nacimiento. Entonces el pecado no es solamente un hecho externo. El pecado no es simplemente mentir o robar. El pecado es un hecho interno y subjetivo dentro del ser humano, nuestra constitución. Entonces somos pecadores por naturaleza, porque está en nuestra naturaleza, está dentro de nosotros. Pablo dice: el pecado que mora en mí. Todos fuimos condenados a muerte. Además de ser hechos pecadores, fuimos condenados a muerte, como lo dice 5:18. Bendito el nombre del Señor. Que fuimos, amén, así como en la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la injusticia de uno vino a todos los hombres, amén, la justificación de vida. Vino también, bendito el nombre del Señor, esa condenación, vino la muerte. Bendito el nombre del Señor. Todos los hombres que han nacido de Adán y en él están en esta condición de muerte. La muerte, bendito el nombre del Señor, como dice el versículo 14 de Romanos 5:14, amén. Dice: no obstante, la muerte, ahí lo tiene, la muerte reinó, 5:14 Romanos, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó. Diga, la muerte reinó y sigue reinando. Amén. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia de vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La muerte ha llegado a ser como, dice que la muerte reinó en los hombres. La muerte llegó a ser como un rey que rige sobre todos nosotros. La muerte vino a reinar, vino a gobernar, vino a tomar dominio. Y aparte morimos, como dice entonces también en 1 Corintios 15, que todos murieron en Adán. Cuando decimos, veo que alguien dice, aquella persona está enferma, decimos está media moribunda. ¿Qué decimos cuando alguien está medio moribundo? Casi no se usa esta palabra. Es que se está muriendo. Está muy enferma, está muy grave, y el médico viene y dice: miren, su familiar no le queda mucho tiempo de vida. A veces, ¿no? La triste noticia, si le queda 6 meses de vida es mucho. ¿Qué significa eso? Que esa persona día a día se va muriendo. Si una persona dice que en 3 meses se mueren, ¿vio como dicen los médicos, no? ¿Qué significa? Que cada mes que pase se está acercando a la muerte. Como una plantita que se va marchitando.
se va marchitando. No solamente esa persona que está en el hospital, todos los hombres se van muriendo por causa del pecado. Aún los que están vivos, los que corren y hacen gimnasia, ¡ay!, pueden respirar, van camino a la muerte por causa del pecado. Entonces, no diga usted que está vivo, porque todos vamos moribundamente a ese camino. Uno vive para morir. Esa es la realidad. Uno vive para morir. Y cuanto más vive, más muere. Yo quiero ser grande, yo quiero ser adulto, yo quiero tener tantos años, yo quiero ser mayor, yo quiero jubilarme. Yo no quiero burlarme, pero yo quiero que usted entienda que la realidad es que cuando decimos un año más de vida, no, es un año menos de vida. No veo la hora, el mes que viene, el año que viene voy a cumplir un año más, un año menos. Porque cada vez que van pasando los años, más cerca estamos de la muerte. Y no lo estoy hablando negativamente ni burlísticamente, sino de una realidad. Vos te ves una foto así, pero yo tenía 15 años acá, qué lindo que era, qué linda que era. Pero ahora ya pasé los 40, o pasé los 50, o estoy pasando los 40 y pico, y ya, es decir, me va quedando cada vez menos. No se ponga triste, no se deprima, pero es la realidad. Es la realidad. ¿O no es la realidad? Señor, tú sabes, decirle vos esta mañana, Señor, tú sabes cuántos años yo voy a vivir. Yo no sé cuánto tiempo de vida tendré en la tierra, pero yo no quiero vivir más en nada. No quiero saber más nada con este viejo Adán. Quiero vivir con Cristo, aleluya. Y el día que mi cuerpo se termine y me muera, viviré con Cristo para siempre, porque estoy en la línea de la vida. Estoy en el segundo Adán, no más en el primero. No tengo miedo a morir porque estoy con la vida. Pero al que no tiene a Cristo, no sabe, la muerte es algo terrible. Por eso nosotros los cristianos, cuando un hermano parte, sí lloramos, lo sentimos. Pero por otro lado sentimos la paz del Señor, porque sabemos que está con el Señor. Y sabe que hacemos los cristianos cuando un hermano parte, cantamos un himno, alabamos al Señor. Hoy escuchamos ese himno, en presencia está el de Cristo. Y dice el himno, cara a cara espero verle. Si hoy partirías con el Señor, hoy lo verías cara a cara. Aleluya. Ese ladrón que estaba al costado del Señor, que estaba muriendo, el Señor miró, aleluya. Este ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Mírame que soy un pecador, mira que soy un ladrón, soy lo peor de lo que hay. Pero repetidamente lo miró el Señor y dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre del Señor. Hoy me vas a ver, hoy vas a estar conmigo, al lado mío en el paraíso, porque aleluya, reconociste tu pecado. Y aquel que reconoce su pecado y parte con Dios, está en la presencia del Señor. Pero aquel que está en Adán y que está muerto espiritualmente y muere físicamente, le espera algo triste por estar en el segundo Adán. Yo no quiero saber nada del segundo Adán. Hay algo más triste que la muerte y que la enfermedad. Es estar en el segundo Adán, en el primer Adán. Es estar en ese resultado. Entonces cuando uno más vive, más muere. En cierto sentido, no vivimos, sino que morimos. Así que no diga, vos que cuando éramos niños queríamos cumplir años y ahora ya no quiero cumplir más. Pero la vida pasa, es como que la vida te empuja. Yo tengo los 40, 41, 45. Va a pasar, te va a dar un empujón hasta los 50. Ay, no, está en 51. No, 50, ¡pum! A los 60. Ay, 62. ¡Pum! A los 70.
Amén, dice la hermana. Te empuja. Nosotros queremos siempre estar en los 20, 25, 30. No, te empuja, te empuja, te empuja. El tiempo te empuja, los días te empujan. Hace pocos meses estábamos, aleluya, haciendo el culto de fin de año. Y ahora estamos ya a mitad de año. Bendito el nombre del Señor. No sé qué cuántos 4 meses, ¿cuántos faltan? 4 o 5 meses para fin de año. Bendito, y ya estaremos en el fin de año, el 26. Y viene el 27. Y los días pasan volando, y los días pasan volando. Y la semana, la hora. Ya estamos acá cuando, uy, pero tan tarde el culto. No es tan tarde. Aún en el culto parece que se pasa. No, es tan rápido todo. Pero necesitamos buscar a Dios. Necesitamos, los días son malos, el tiempo es corto, los días pasan volando, las horas pasan volando, los minutos pasan volando. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos orar, necesitamos estar en su casa, necesitamos buscar su presencia, porque la vida pasa y nosotros también vamos a pasar. Pero ¿qué dice la Biblia? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero si vivimos para el Señor, no moriremos, sino que moriremos, pero viviremos para Él en su gloria, viviendo para siempre con Él. La gente cree que tiene toda la vida, todo el tiempo. Ya voy a la iglesia, ya ¿cuándo? Antes había un tratadito que decía recién nacido, bueno, demasiado joven para buscar a Dios. Después estaba en otra imagen, estaba con la novia, casado, demasiado feliz para buscar a Dios. Después estaba demasiado ocupado para buscar. Era un tratadito que había, un montón de imágenes. Y al último había una tumba y decía demasiado tarde para buscar a Dios. Que no ocurra a nosotros en esto, sino que sea el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de acercarnos a Dios, el tiempo, aleluya. Los días, las horas, los minutos nos empujan, pero me empujan para buscar a Dios, aprovechando bien el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos, buscando la presencia y el rostro del Señor. Todos nacimos para morir, porque hay un poderoso Rey que reina en nosotros, que es el poder del pecado. De manera que todos los hombres nos encontramos bajo este reinado. Esta persona tan horrible fue establecida para reinar sobre la humanidad. Entonces, cuando nacimos en Adán, empezamos a morir. Ya desde el día que nacimos empezamos a morir. Esto hablo en un sentido espiritual. Antes de que el hombre muera, el hombre comete pecado. Y el pecado trae muerte, y la muerte nos lleva cada vez más. El resultado, quiero ver ahora el segundo resultado. Porque si vemos este resultado, es terrible, es triste, es lamentable. Pero es la verdad. Es la verdad. No lo podemos tapar. ¿Cuál es el resultado de la obediencia de Cristo? Diga conmigo, la gracia vino. La gracia vino. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 17? Bendito el nombre del Señor. Que nos dice la palabra del Señor, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Adán nos trae el pecado y nos trajo a la muerte. No solo nos trajo, sino que ese elemento fue inyectado en toda la humanidad. Pero ahora viene el segundo Adán, trayendo la gracia y trayendo la vida. ¿Me van siguiendo? La gracia abundó para mucho. Dice en Romanos 5:15. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Por medio de la obediencia de Cristo vino la gracia. La gracia vino. La gracia vino primero y después vino la vida. Vino la gracia. Diga, primero vino la gracia y después vino la vida. En Adán, ¿qué vino? Primero el pecado y después la muerte. La paga del pecado es muerte. Con Adán vino primero el pecado y segundo la muerte. Y con Cristo vino primero la gracia y segundo la vida. Las dos cosas vinieron con Cristo. ¿Cuántos tienen esas dos cosas? Gloria a Dios. La muerte es contraria a la vida. ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte. ¿Y qué es lo contrario a la muerte? La vida. Bendito nombre del Señor. Y la gracia es contrario al pecado. Es decir, para que usted entienda,
muerte, Adán. Cristo, vida. Adán, pecado. Cristo, gracia. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. El pecado vino por medio de la transgresión de Adán. En cambio, la gracia vino por medio de la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo trajo la gracia, trajo la vida a nosotros. Bendito nombre del Señor. El pecado, ya dijimos, es la personificación de Satanás, que vino para envenenarnos, perjudicarnos y traernos muerte, destruirnos. Pero la gracia es la personificación de Dios. La gracia es una persona, es Cristo. Bendito el nombre del Señor, quien vino para traernos esta vida, este disfrute. Bendito el nombre. No hace falta ser tan inteligente. ¿Vos querés la muerte? ¿Vos querés morir? No. Entonces no sigas a Adán. ¿Vos querés vivir? Aleluya. Acepta a Cristo. Viví para Cristo. Entregate a Cristo. Seguilo a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Por medio de la transgresión de Adán, el pecado entró en el género humano como un veneno, causando la destrucción en todos los hombres. Pero mediante el hecho del justo, aleluya, y obediente hecho de Cristo que murió en la cruz, Dios trajo la gracia para nosotros hoy. Bendito el nombre del Señor. Y ahora dice Romanos 5:19, ¿qué nos dice? Que por la obediencia de uno solo, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Esos que fueron constituidos pecadores por Adán, si ahora siguen a Cristo, yo seré constituido justo. Qué gran salto. Qué paso tan grande, tan gigante. Aleluya. Soy pecador por naturaleza, pero puede ser justo por Cristo, justificado. Bendito el nombre del Señor. No solo justo, sino ser constituido, que esa justicia de Dios esté dentro de nosotros para obedecer al Señor. Cuando el Señor entonces entra en nuestro ser como la gracia, somos constituidos justos. Ahora, para que usted entienda, entró ese elemento dentro del hombre, ese pecado, y nos hizo pecadores. Pero cuando entra la vida de Dios en nosotros, cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, ese elemento divino que viene de Dios, nos lava, nos limpia, nos constituye, aleluya, justos, nos hace hijos del Señor, nos hace hijas del Señor. Bendito el Señor, aleluya. El otro elemento que entró nos destruyó, nos hundió hasta lo más bajo, pero ahora entró la gracia, entró la vida, entró el Espíritu dentro de mí, aleluya. Y hoy el Señor me está sanando, me está restaurando, me está dando vida, me está limpiando, me está cambiando por ese elemento divino que entró dentro mío. Es la gracia, es el Señor, es la vida divina. Gloria. El resultado de la obediencia de Cristo es que recibimos la justificación que nos conduce a la vida, como dice el verso 18. Dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, dice Romanos 5:18, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese? Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Fuimos hechos justos y recibimos vida. Fuimos justificados y fuimos vivificados, porque en Adán nos mató. Adán nos destruyó. No Adán, sino lo que introdujo a Adán. Pero ahora si yo me voy al segundo Adán, Él trae esta justificación de vida, me da vida, me restaura. El único que puede restaurar al hombre, al ser humano, el único que puede restaurar nuestra constitución humana, nuestra salud, nuestra mente, es el Señor Jesús. No hay psicólogo, no hay médico, no hay terapia. Respetamos la medicina, pero espiritualmente no hay nadie que pueda hacer nada. Solo Cristo nos puede justificar y darnos vida. Por eso que espontáneamente cuando recibimos una justificación, esta justificación nos conduce a la vida.
No quiero morir, quiero vivir. No quiero morir. En Adán estamos condenados a la muerte física y espiritual en todo sentido. Pero en Cristo, aunque nuestro cuerpo muera, ya estamos vivos. Y si morimos, estamos vivos porque vivimos para Cristo. Y nos vamos con Él. Entonces, pero en Cristo y gracias a su hecho de justicia fuimos justificados para vida. Primero tenemos la justificación y después obtenemos la vida. Qué maravilloso. Y la gente no sabe lo que se está perdiendo a recibir a Cristo. No sabe de qué mal se está librando si recibe a Cristo en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Exteriormente la justificación cambia nuestra posición. Ya no somos, ahora somos hijos de Dios, lavados por su sangre. Y interiormente cambia nuestro modo de ser. Nuestro interior está siendo transformado a la imagen de su Hijo. Entonces, ahora quien tiene que reinar en nosotros no es el pecado, sino la gracia. Claro que a pesar de que tengamos la gracia, todavía tenemos este cuerpo de pecado y esa naturaleza que tenemos que luchar. Sin embargo, como dice Romanos 5:21, que la gracia reinó para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Así dice. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo no quiero que reine el pecado, yo quiero que reine la gracia del Señor. Yo no quiero que reine la muerte porque me estoy muriendo cada día. Quiero que reine la vida, quiero que reine Dios en mi vida. Bendito nombre del Señor. La gracia reina. Nosotros hoy los creyentes tenemos otro rey. ¿Cuál es el que me gobierna? Su gracia. Su gracia. Por eso que cuando Pablo tenía un aguijón, aleluya, en su carne, un mensajero de Satanás que atacaba su carne. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era otra cosa. No importa lo que sea, él se sentía muy afligido, él se sentía muy, aleluya, angustiado. Y él oró al Señor: Señor, sacame este aguijón, sacame este dolor, sacame. El Señor dijo: bástate en mi gracia. La gracia es la que reina. Hoy es la gracia de Dios la que reina sobre nosotros. ¿Por qué debe reinar la gracia sobre nosotros? ¿Por qué debe reinar la gracia por la justicia? Porque anteriormente éramos pecadores. Si no hubiéramos sido constituidos pecadores, habríamos estado limpios y justos y no hubiéramos necesitado la justificación. Y Cristo no tuviera que haber muerto, pero Él murió para librarme del primer Adán. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cómo podría la gracia, la cual es Dios mismo, reinar sobre personas tan impías como nosotros? Él tuvo que venir a la tierra y morir por nosotros para que reine esa gracia. Amén. Bendito nombre del Señor. La gracia necesita un instrumento para poder reinar. Y dicho instrumento es la justicia de Dios. Fuimos justificados por Dios. Y hoy tenemos esta vida. Amén. Para que eso pudiera suceder, Cristo tuvo que morir. Porque ¿qué dijo Dios? Que la paga el pecado de la muerte. Entonces Cristo murió para pagar esa deuda, para que seamos libres de esa deuda. Bendito el nombre del Señor. Y hoy tenemos esta gracia que no merecíamos. Nosotros lo que merecíamos era el destino de Adán. Eso es lo que merecíamos. Pero la gracia nos dio un destino que no merecíamos. Gracias, Señor. No es que la merezco, es que tú me la diste. No es que yo la tengo porque soy mejor que Adán, no. Ninguno es mejor que nadie. Dios es el mejor de todos. Cristo es el más grande de todos. Y Él murió. Aleluya. Y hoy nosotros tenemos esta gracia demasiado alta para nosotros, pero es la que Dios nos dio. Y ahora no solamente somos justificados, sino que en Cristo también vamos a recibir vida. Diga conmigo: en Cristo todos seremos
vivificados. Es decir, recibiremos vida. En Adán todos morimos. Ya no quiero ni escuchar el nombre de Adán. Adán, muerte. Adán, morimos. Pero en Cristo somos todos vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Bendito el nombre del Señor. No quiero saber más nada. No quiero saber más nada con Adán. No me refiero al Adán que ya murió, porque Adán fue el primer hombre, ya no está vivo. Cuando hablo de Adán, no hablo de él, sino del resultado de eso. Hablo del resultado que hubo, que dice, bendito el nombre del Señor. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No quiero saber nada de Adán. Cuando viene en tu vida la desobediencia, el enojo, la ira, que no quieres buscar a Dios, que no quieres, este viejo, andate viejo Adán, ese carácter que no quiero. El pastor me manda video y me dice, vaya, no quiero escuchar ni al pastor ni a nadie, déjeme tranquilo. Ese Adán. Pero cuando vos estás en crisis, gracias por este video, gracias Padre, gloria, oh bendito, oh, ya tantos versículos y tanto, ya no, ese Adán no aguanta nada. Me manda un versículo y otro versículo y otra exhortación, pero ya basta, ese es Adán. Pero en Cristo somos edificados. Cristo. No necesito más nada que otra. Lo que necesito es a Cristo. Porque en Cristo soy vivificado. En Cristo soy vivificado. En Cristo tengo vida. En Adán todos mueren, pero en Cristo somos vivificados. Qué maravilloso es el Señor. Y dice Romanos 17 que reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Hoy tenemos esa vida de Dios. Hoy tenemos esa gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Esa gracia abundante. La gracia no es una pequeña porción. Es algo muy grande para nosotros. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Para que usted entienda. Pablo tenía un gran aguijón, un gran dolor en su cuerpo. Y él ya no aguantaba más. Y él oró a Dios. Señor, sacame este aguijón. Usted sabe, bueno, en un sentido espiritual, ¿usted sabe lo que es un aguijón? ¿Usted sabe lo que es que le pique una avispa o una abeja? La abeja tiene un aguijón, no. Y te entra el aguijón y te arde. ¿Alguna vez a usted le picó una avispa? A ver, levanten la mano. O una abeja. ¿Vio cómo te arde y cómo te duele? No es que a Pablo le picó una avispa. Pero él sentía en su cuerpo así algo que le ardía, algo que le dolía. Era muy fuerte. ¿Alguna vez te sentiste dolor en tu cuerpo? Y que tomaste el calmante y que pasa que te comiste un caramelo de media hora. No te hacía nada, ¿no te pasó? Y te tomaste otro pero te tomas ese que la propaganda dice que va el líquido rojo, pues llega, ¿vio? En un segundo. Usted dice, no sé, el líquido rojo se fue para cualquier lado porque me sigue doliendo. ¿No te pasó? Y vos así, y llaman y dicen, ay Señor, ayuda, por favor Señor, no aguanto este dolor. Pablo dice, no aguanto este dolor, pero ¿sabe qué dice Dios? Bástate en mi gracia. La gracia es más fuerte que todo dolor. La gente te ataca. La gracia es más fuerte que todo ataque. La gracia tiene un poder. Si nosotros tomamos la gracia de Dios, vamos a tener ese poder de soportar todas las cosas. Tenemos que buscar esa gracia. ¿Quién es esa gracia? Es Cristo, es Dios mismo. Esa gracia, lo que está diciendo el Señor a Pablo, es que si él toma esta gracia, él iba a tener el poder de soportar ese dolor. Si nosotros no tomamos la gracia de Dios, si vos estás pasando pruebas, momentos difíciles, decís, Señor, necesito tu gracia, me basto en tu gracia. No vas a poder, pero si vos, aleluya,
tomás te abrazás de la gracia de Dios, vas a poder soportar, vas a poder pasar. Y vas a decir, no sé cómo pasé esto. Fue la gracia de Dios. Te cuesta soportar la prueba, la lucha, soportar al esposo, a la esposa, al hijo, al vecino. No tengo esposo. Bueno, a veces hasta vos mismo te mira el espejo. Oh, no te quiero, no me mires. A veces las personas dicen, no te enojas, pero te enojas con vos mismo. Y a uno que tiene el perro, viene el perro con... ¿Y qué me miras así? Ándate para allá. ¿Y qué culpa tiene el perro? Eso que no hace que no soportemos nada es que falta gracia. Señor, hoy quiero tomar tu gracia. Hoy quiero abrazar tu gracia. Quiero llenarme de esa gracia. Quiero recibir tu gracia. Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Si vos tomás mi gracia, Pablo, esa gracia te va a hacer, vas a aguantar, no aguantar ese dolor, pero con mi gracia vas a poder aguantar. Mi gracia te va a hacer aguantar. Tal vez usted tenga la gracia, pero en una porción pequeña. Y por eso es que a veces no aguantas. Señor, dame una porción más grande de tu gracia. Porque me doy cuenta que tengo una pequeña porción y no aguanto, me desespero, me pongo desesperado. Necesito una porción más grande hoy. En realidad está careciendo de esa gracia. En muchas ocasiones sucede en la iglesia que ciertos hermanos se ofenden cuando hablamos franca y abiertamente con ellos. A veces cuando predicamos la verdad hay hermanos que se ofenden, se molestan. La palabra los molesta, la palabra los ofende. ¿Y por qué se ofenden? ¿Sabe por qué se ofenden? Porque no tienen suficiente gracia. Porque la gracia no es solamente para soportar los problemas. Como Pablo, ¿qué le dijo el Señor? Tenés un dolor muy fuerte en tu carne. Tomá mi gracia, que esa te va a ayudar. Y a veces los creyentes no soportan la exhortación, la corrección, la llamada de atención, se enojan porque les falta la gracia. No tienen abundante gracia, pero pedí a Dios que te dé su gracia. Porque no tienen suficiente gracia. Si la tuvieran, les sustentaría y les capacitaría para recibir una palabra dura. Porque si no aguanta una palabra dura, tampoco vas a aguantar la prueba, vas a aguantar la lucha, vas a aguantar el ataque. Necesitamos su gracia. Necesitamos en esta mañana la gracia del Señor. Pero ¿qué sucede? A la gente no le gusta la palabra dura. A la gente le gusta la palabra suave. Por eso los aduladores, ¿saben qué es alguien que te adula? Qué lindo, qué bueno que son. Los aduladores saben cómo endulzar las palabras. Y la gente está buscando aquella iglesia que te hable. Acá te arrepentite, convertite, cambiá, basta ya. No vengo más a esta iglesia, pero allá, no hermano, vos sos lindo, hasta acá, toma el sobre, vamos poniendo, querido hermano, vamos. Y no estoy diciendo que no hay que colaborar, lo que estoy diciendo es que muchas veces usan palabras suaves y lindas para sacar provecho. Si usted espera eso para bendecir la obra, no va a bendecir nunca. Usted va a bendecir la obra porque ama a Dios. Pero no espere que nosotros le hablemos falsamente para sacar ningún beneficio, porque ese no es el camino de Dios.
Yo estoy agradecido por los hermanos que colaboran y ayudan. Yo soy agradecido. Pero eso no va a quitar de que si yo tenga que llamarle por la atención por la palabra y decir, hermano, esto no está bien, no me va a quitar eso una cosa a otra. Agradezco a Dios por todo lo que usted pueda hacer por el Señor. Pero eso no le está dando una carta, una vía libre, porque eso es lo que sucede en muchos lugares. Porque este hermano colabora y el pastor no le dice nada. Y entonces se mete la política dentro de la iglesia. Y entonces el que no tiene para dar, a ese le dan con todo. Porque no, ¿me entiende lo que le digo? Y acá no es así. Acá es para todos iguales. Agradecemos al Señor las colaboraciones. Agradecemos a Dios por las bendiciones recibidas. Pero no nos va a quitar de decir y de corregir a quien sea. Y ya dice, bueno, me voy, andate. Pero la verdad se le va a decir a quien sea, porque Dios, aleluya, a Dios no se lo soborna, a Dios no se lo compra, a Dios no es con un sobrecito. A Dios dice, yo quiero obediencia más que sacrificio. A Dios no se lo compra con dinero. Entonces nosotros nos seguimos este camino. No andamos detrás de los hombres ahí. Y Dios nos ha dicho que si nosotros predicamos su verdad, Él nos va a bendecir, Él nos va a prosperar. Y a vos también, bendito el nombre del Señor. No andes detrás de las personas. Déjalo, soltá quien solta y seguí al Señor. Dios te va a bendecir. Por decir la verdad no te quiere, no importa. Que Dios te quiera, Él te va a bendecir, Él te va a suplir, Él te va a abrir la puerta, Él te va a prosperar. Él, aleluya. Pero no cambies por la falsedad, porque ese no es el camino que Dios ha establecido. Sin embargo, si a usted le gusta únicamente las palabras blandas, fácilmente va a ser engañado. Las personas que buscan las palabracitas así suaves, así, el diablo engaña. El diablo viene todo dulce, todo, qué dulce. Más dulce que el dulce de leche, dice. Pero detrás de ese dulce está el veneno de la mentira, del engaño. Es mucho mejor hablar con franqueza, hablar la verdad. Y no es que amemos o no amemos a los hermanos. Amamos a los hermanos en el Señor. Pero hay que hablar la verdad. Hay que decir la verdad. El que habla palabras lindas es con azúcar. Palabras, diga conmigo, palabra endulzada. ¿Y qué dice el Señor en la palabra? ¿Que tenemos que hablar con palabra azucarada? Vamos a Colosenses capítulo 4 versículo 6. Dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con azúcar. Así dice, con sal. Y si le echas poco de sal, te pones sal en la lengua, te quema, ¿viste? Sea sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra con sal significa con verdad, con franqueza, sinceramente. Y la palabra endulzada significa con falsedad. Hola, querido hermano, ¿y cómo te amo? Mentira, no te quiere, no te puede ni ver. No te puede ni ver. No digo que uno no pueda decir a un hermano que lo ama en Cristo. Pero eso que te dicen, oh, cómo te quiero, hermano, oh, pero son los peores después. Cuando dicen así, pero hermano, ¿cómo te quiero un montón? Mira, fíjate, mira en la mano está el puñal. Si no tiene en la mano, lo tiene en la otra, lo tiene guardado por ahí atrás. Fíjate, guarda, Pero vuestra palabra sea sazonada con sal. No palabras suavecitas, sino con verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Si alguien dice, mira, estoy orando por vos, te quiero mucho, voy a decirle, ¿esa palabra está con azúcar o está con sal? No, ¿sabes cómo te quiero, mi reina? Dice, mi reina. ¿A cuántas reinas le dirá eso? ¿No? Bueno,
Usted asegúrese que tenga sal esas palabras. ¿A qué me refiero? Que sean palabras verdaderas. Hoy en día la gente escucha a los predicadores porque lo que hablan lindo no es hablar lindo, tener linda voz o tener linda apariencia. Hablar la verdad, hablar la palabra verdadera. Eso es lo que nosotros buscamos y que el Señor quiere. Amén. Entonces, si usted está lleno de esa gracia, usted va a recibir la palabra del Señor. Usted va a recibir la exhortación. Usted va a recibir el consejo. Usted va a recibir que la gracia es Cristo encarnado. Es el Señor mismo viniendo a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Cuanto más soportemos penalidades mediante la gracia, más vida vamos a recibir. Así que cuando vos estás soportando por la gracia que Dios te da, vas a ser lleno más de vida, de vida. El Señor te va llenando más y más y más y más. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Romanos 5:20 dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia, diga, la gracia siempre excede al pecado. Mayor es la gracia que el pecado. Yo quiero buscar su gracia. Yo quiero llenarme de la gracia del Señor. Necesito esta gracia. Es decir, para que usted entienda. Escuche esta frase. Aunque el pecado es poderoso, la gracia es más poderosa. Yo tomo esa gracia. Yo recibo esa gracia en esta mañana, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi salud. Esa gracia va a hacer que el pecado salga, que la maldición salga. La gracia de Dios. ¿Y qué dice Juan 1:16? Porque de su plenitud, de la plenitud de Dios, de su plenitud, recibimos todos. Y gracia sobre gracia. Yo quiero recibir de tu plenitud, Dios. De tu plenitud, porque tú eres pleno, ¿no? Tú tienes abundancia. Quiero recibir gracia sobre gracia. Quiero que tu gracia nunca me falte. Si en mi vida abundó el pecado, la muerte, Adán, maldiciones generacionales, enfermedades, yo necesito más gracia. Estoy enfermo, gracia. Estoy triste, tu gracia. Estoy con pruebas, gracia. Estoy enojado, tu gracia. Estoy desesperado, tu gracia. Me siento cansado, tu gracia. Me siento sin fe, gracia. Estoy desesperado, impaciente. Necesito gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Recibíla en esta mañana de parte del Señor. Porque todos recibimos de su plenitud gracia y sobre gracia. Bendito el nombre del Señor. Cristo es la fuente de la gracia. Nosotros recibimos esta gracia si abrimos nuestro corazón, si abrimos nuestro espíritu, si abrimos nuestro ser. Vamos a recibir esa gracia que necesitamos. Si abrimos nuestro ser, vamos a recibir esa gracia. Bendito el nombre del Señor. Esa gracia que es Dios mismo, que es Cristo mismo en nosotros. Levante su mano y comience a recibir.